Fuerteventura, nuestro granito de arena a esta Semana de la Ciencia son estos cafés científicos que, como bien se dice, la ciencia con pasta entra. Tratamos de dulcificar la ciencia para hacerla más fácil. Se hicieron famosos por su agudeza al interpretar los datos que observaban. Y tenemos aquí a dos príncipes de la Serendipity, que son Vidal Martín y Antonio Fernández, Toño Fernández. Los animales encallan a lo largo de un tramo de costa bastante largo, incluso Lanzarote y Fuerteventura, en diferentes islas simultáneamente, ¿no? Y el primer varamiento que se conoce en Canarias es en el año 85, empieza en Morrojable, pasaron los años y volvían a celebrarse maniobras militares, ejercicios navales, y volvían a aparecer cifios, ¿no? Han sucedido 11 casos en Canarias, uno de ellos todo en Lanzarote y Fuerteventura, salvo uno que hay en La Palma, ¿no? Nuestro objetivo era estudiar los animales, fotografiarlos para conocer el patrón de la morfología, la coloración, conocer datos del contenido estomacal para ver si se alimentaban, el reproductor, pero no eran necropsias, no sé, porque no teníamos conocimientos veterinarios, pero sí sabíamos que había una relación causa-efecto entre las maniobras navales y los varamientos de cifios en particular, ¿no? Pues cada vez que había un varamiento de estos, pues hay una polémica, había un medio de comunicación, la posible relación entre los varamientos en masa y las maniobras militares, los militares desmintiendo cualquier tipo de relación, pero realmente no se hicieron necropsias regladas. Y la Facultad Veterinaria, que ya llevaba unos años, precisamente en el 2002, estudiando cetáceos varados, pues pudo examinar los ejemplares que encallaron en el 2002, y luego esta historia sí que la tiene que contar Toño. Establecimos esa hipótesis. ¿Por qué los cetáceos no pueden entrar en una situación de pánico, especialmente los cifios, que están a mucha profundidad, cuando oyen el sonar y intentan subir rápidamente o huir, y pueden padecer esa enfermedad descompresiva? Porque lo que veíamos finalmente en los animales muertos era muy parecido lo que veíamos en los cifios con lo que veíamos en los buceadores. Pero eso rompía totalmente el dogma científico de que los cetáceos eran buceadores que en su evolución histórica llevaban 60 millones de años precisamente evolucionando para no padecer una enfermedad descompresiva. Vamos a estudiarlo. Los americanos puso un programa en marcha, y una de las cosas que se vio fue que a los cifios, cuando se estudió cuál era su perfil de buceo, cómo bucean, se vio que era muy diferente a los cachalotes y a las ballenas y a los calderones. El sonido los mete en una situación de pánico, suben, y además el sonido aquí arriba es mucho más intenso, porque además se sabe que el sonido en esta zona son mucho más intensos. Cuando intentan hacer esto, para hacer de nuevo esto, están en pánico, siguen, por tanto rompen su perfil de buceo. Y si rompen su perfil de buceo, pueden entrar en una situación que no es normal, que es una situación patológica, que es una enfermedad del buceo. ¿Cuál es la enfermedad del buceo? La enfermedad descompresiva del buceador. Por dentro lo que es como ustedes si abrieran una botella de champán, ¿y qué hacen? Millones de burbujas, ¿no? Pues todas esas millones de burbujas aparecen en su sistema circulatorio. La sangre se llena de burbujas. Y esas pequeñas burbujas que van por todo su sistema circulatorio, no ocurre nada salvo que entre en sitios donde el calibre del vaso, el calibre de la tubería, sea más pequeño que el de la burbuja. Y si se queda atrapada aquí, ¿qué rompe? Rompe el vaso sanguíneo, ¿no? Y si rompemos la circulación, ¿qué tenemos? Una hemorragia, que era lo que veíamos en los cifios muertos, una hemorragia interna. Esa relación cada vez se fue transformando en una observación, y Vidal fue el primero que hizo esa observación en lo que hoy se llama causa-efecto, que es la demostración de que si utilizamos el sonar en una zona donde hay cifios, tengan por seguro de que algunos, si no muchos, mueren. De ahí que la publicación en Nature tuvo un gran impacto, nadie la pudo tumbar,
y después de 10 años haciendo un seguimiento a todos los animales que varan, se ha visto que en 10 años, en los que se estableció una moratoria, gracias a unos trabajos científicos, con una recomendación de la Unión Europea y aceptada por España y Canarias, se prohibió hace 2 años utilizar el sonar en 50 millas alrededor de Canarias, el sonar antisubmarino. En estos 10 años se ha visto que no sonar, no mortalidad masiva de cifras. Antiguamente, hace millones de años, en el Mioceno, hace 4, 5, 6 millones de años, pues era una familia representada por muchísimas especies, era más diversa que en la actualidad los delfines, ¿no? Habían probablemente cientos de especies de cifios, ¿no? Evolutivamente, pues se están extinguiendo, se están desapareciendo como familia, ¿no? Y por eso tienen un mecanismo fisiológico más primitivo probablemente que los cachalotes, que los delfines, que por ejemplo un calderón tropical puede hacer una inmersión de alimentación, bajar casi 1000 metros en 20 minutos, bajar y subir, ¿no? A los cifios pues tienen otro comportamiento, ¿no? Y el comportamiento de inmersión está también muy relacionado el pasar desapercibido entre posibles predadores. Los cifios vivieron con el megalodón, que es el tiburón más grande que se conoce, ¿no? Ese tiburón que podía alcanzar 20 metros de longitud y que se alimentaba exclusivamente de ballena, imagínense, ¿no? Se sabe que esta zona es importante para los cifios. Los cifios de Blainville se pueden ver desde la costa, en el Morro Harley. Nosotros tenemos fotografías de los animales descansando en la superficie después de alimentarse y la gente caminando por la playa, ¿no? Porque hay mucha profundidad cerca de la costa, ¿no? Y eso hace que estos animales, no solamente los cifios, sino los cachalotes se acerquen mucho al litoral, ¿no? Y gracias a este trabajo, como a los trabajos realizados por la Universidad de Las Palmas, había muchas evidencias, pues se llega al tema de la moratoria, ¿no? O sea, es una zona importante para estos animales y si se realizan maniobras, pues van a causar una mortalidad importante de estos animales. En base a la presencia del delfín mular, que está en el anexo 2 y 4 de la Directiva Hábitat, y obliga a los Estados miembros a proteger las áreas donde esta especie se distribuye, ¿no? Y luego en particular el resto de los cetáceos. Y pues la SECAC ha definido los límites de ese área, ¿no? Precisamente en base a la información científica. Nosotros lo que hemos hecho es aportar información científica para decirles esta zona es muy importante para los cetáceos, ¿no? Yo creo que ahora con todo este tema del petróleo, los cetáceos ahí van a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque otro de los valores de los cetáceos es que son especies bandera, ¿no? O sea, son grandes predadores y son un exponente de la calidad del mar en ese área, ¿no? O sea, y todo eso está condicionado ahora precisamente por el estudio de impacto ambiental, a ver qué va a pasar, ¿no? De hecho, se está haciendo un proyecto LIFE europeo que va a terminar dentro de poco, muy ambicioso, y el objetivo era declarar 10 áreas marinas en España, porque España es deficitaria en áreas marinas, ¿no? Protegidas, ¿no? Y todas estas zonas ya están en curso la declaración, primero como LIC, como lugar de protección comunitaria, y luego cuando se haga un plan de uso y gestión, pues se declaran zonas de especial conservación y forman parte de la red Natura 2000, además con sus directrices de conservación, o sea, con las normas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? En esa área marina, ¿no? Pues precisamente el Oriente Lanzarote y Fuerteventura ha sido dejado para el final, o sea, no sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? Y si este área no se declarara, pues la verdad que sería un precedente muy negativo, ¿no? Porque es realmente un santuario, ¿no? De cetáceos en el planeta, ¿no? Uno que tiene la parte izquierda de la Estamos aquí para escuchar a una científica muy joven, pero muy prestigiosa. El sonido se utiliza por muchos grupos animales, se utiliza para medir funciones biológicas, es decir, vitales. Es tan importante que lo utilizan los cetáceos, lo utilizan los peces también para estas funciones y lo utilizan las larvas de peces y de crustáceos, la larva de langosta. Lo utiliza para saber dónde asentarse, es decir, lo oyes, puede ser sensible al sonido. Aunque no lo oigas, también puede ser sensible al sonido porque el ruido es una onda de presión que tú emites, pones una presión en un punto como si tiras una piedra a un lago
y esa onda de presión se distribuye. Y la onda de presión, cuando es muy fuerte, te puede dañar, te puede romper los tímpanos. Los pescadores, en muchos casos, dicen que hay pérdidas cuando hay prospecciones de petróleo. Son pulsos que se emiten continuamente. Cada 10 segundos, cada 15 segundos. Y bueno, lo puedo poner más alto. Es el sonido más potente que emite el ser humano en la naturaleza después de las explosiones. Lo publicamos en esta revista de la editorial Nature. Entonces se vio que de las 5.000 casi larvas que medimos, la mitad las pusimos en el tanque con pulsos sísmicos y la otra mitad sin. Y las que estaban en el tanque con pulsos sísmicos se desarrollaban mucho más tarde y además tenían malformaciones. Y nosotros hicimos un informe sin querer cobrar nada a cambio para que si nos vuelven a llamar del Tribunal Supremo podamos volver a decir, diciendo la verdad, que somos completamente independientes desde la Universidad de La Laguna, por lo menos nuestro departamento, Alberto Brito, que es el catedrático de Biología Marina, y yo, somos completamente independientes, los hacemos de forma, desde una base científica, preocupada por el medio natural. Llegó Repsol, hizo una evaluación de impacto que no era adecuada. Es decir, al principio no se presentó ni siquiera una información ambiental. Después se presentó una información ambiental que realmente era un informe modelo sacado de cualquier sitio, que se trajo aquí, se le cambió el nombre por Canarias y punto, ¿no? Canarias, dependiendo de dónde la hagan finalmente, porque todavía tienen dudas de dónde hacerla en estos bloques, podría estar entre 3 y casi 7 kilómetros de profundidad. Cuanto mayor es la profundidad, mayor es el riesgo. A nivel oceanográfico, Canarias es tan interesante como para los cetáceos o como para la astrofísica. Tenemos un archipiélago que de verdad tiene muchísimas cosas interesantes a nivel marino. En el caso de que hubiera un vertido, no traerían riqueza, lo que traerían sería contaminación. Entonces, todo esto no se contempla, toda esta complejidad de la dinámica atmosférica y marina no se contempla en el estudio de impacto ambiental de Repsol. ¿Y esto qué significa? Que se infraestima de forma significativa el riesgo de contaminación de las prospecciones de petróleo y de la explotación de petróleo para Canarias. Quiero estar en la piel de los ciudadanos comprometidos que simplemente ponen sobre la mesa que quieren otras alternativas para Canarias y que se sabe ya que en Canarias hay posibilidades de energías alternativas, como demuestra el hierro, y que además el petróleo contribuye al calentamiento global y que además arriesga cosas a las que no nos queremos arriesgar, y tenemos una riqueza marina. Somos el Galápagos de Europa. Canarias son el Galápagos de Europa. Forma parte de una generación de biólogos y profesionales apasionados que aman la naturaleza por encima de todo. Es la voz de auxilio de estos animales en peligro de extinción. Él es Luis Mariano González. Inscribimos las especies en dos tipos de categorías. De ellas, Canarias, si os fijáis, casi la mitad, tanto en vulnerable como en el total, el 57% y el 41%, están en Canarias. Es decir, Canarias aporta muchas especies a este catálogo nacional. El catálogo de especies amenazadas lo que tiene la misión es de recuperar estas especies, aquellas que no son endémicas, que todavía existen en otros lugares, como es el caso de la foca monja, que se extingue en Canarias, pero y en muchos sitios del mundo, pero todavía quedan ejemplares de esta especie. Entonces, focas monjes son focas, esto es importante, que han evolucionado, son las focas más antiguas que existen dentro del grupo de los leones marinos, los otáridos, las morsas, los pinípedos. Las focas son las más antiguas. Tenemos en el Atlántico, queda una colonia de unos 20-30 ejemplares en Madeira, y luego queda otra gran colonia, aproximadamente unos 300 ejemplares, casi la mitad de la población. Se ha recuperado mucho en estos últimos años, ahora os lo contaré, en la península de Cabo Blanco, entre Marruecos y Mauritania.
más o menos hay unos casi 1000 y pico kilómetros de distancia, hay unas 680 millas, y están aisladas ambas poblaciones, no hay evidencias de que haya conexión entre ellas. Las Canarias están en medio, evidentemente. En Mauritania, entre Marruecos y Mauritania, en la península de Cabo Blanco, allí se está haciendo un proyecto con apoyo de la Administración española, es un proyecto de cooperación también de desarrollo, porque implica la creación, eso es una reserva marina, con limitaciones a la pesca, no con prohibición, sino con limitaciones. Y es decir, la actitud estos son pescadores artesanales, no es la pesca de arrastre, ni la cerquera, ni la profesional. Son de arrastre, de langosteras, también ponen nasas y de palangre. Y bueno, la reserva marina se creó un poco también para ellos, para mantener ese recurso, que pudieran seguir pescando de forma tradicional y sostenible, y entregando de vez en cuando, esto es simbólico, ¿no? Es un ejemplo de que pueden convivir los pescadores y la foca monje. El objetivo de recuperar estas poblaciones de foca monje, de unir Madeira con Canarias, de que hubiera más, de que aumentara la foca monje. Porque según los estudios, y al estar en el catálogo en peligro de extinción, las posibilidades de extinguirse eran muy altas. Y uno de los objetivos era aumentar la población, que recupara su antigua área de distribución y unir Madeira, que está arriba, con Cabo Blanco. Son la reserva del Chinijo, en el norte, que es un área muy importante, Timafalla, también el Parque Nacional, tiene un área costera, el Parque Natural de Lobos y Corralejo, de Cancuria, tiene una área costera, es una zona de la Red Natura 2000 que se creó específicamente en la Cueva de Lobos por la existencia en el pasado de la foca monje, y el Parque Natural de Jandía. Entonces está marcado. Entonces, tarde o temprano hay que cumplirlo. Hay que unir Madeira con Cabo Blanco y recuperar el área de distribución de la especie. Entonces, los 4 países están trabajando en ello y hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Es la parte más técnica. Desde luego, siempre con la colaboración y el apoyo de los pescadores. Sin los pescadores no se puede recuperar foca monje. Con ellos, rapidísimamente. Ahí sale.